Saturday morning mga kapamilya! Kita mga Pinoy gatno bien resilient. Maskin ko sa pasada ta eksperyensya, abata pwede lang syempre express sa alegría. Natural el pacalegroto. Sabe ba ustedes, base na un survey kaya conducido el año pasado, uno el Pilipinas na world's happiest citizens. Oh, hindi ba bongga? El está alegre amo según el diseño del mga gente na entero mundo. Por eso, el United Nations ya deklara kada Marso 20 ang International Day of Happiness. Por eso, mga kwento lleno de alegría el cosa que me ofrece para con ustedes este día na felicidad. Yan alegre gayot el diatun mga kapamilya cuando ya Manhattan na entablado el diatun very own Sam Concepcion cuando ya visitale aquí na diatun syudad. Agree ba ustedes kanamon si habla kita el Justin Bieber of the Philippines. Ay sabe mas deste aquí na kapamilya you. Un singer y absolute performer, si Samuel Lawrence Lopez Concepcion, o más conocido kita, Sam Concepcion. Na temprano edad di Sam, ia principia ele na 12 klase de theater roles, ia participa na mga cuantos plays. Namanada eksperyensya di suyo, alegre si Sam na di suyo career, especialmente taki ele aura na di atun syudad para ofrece happiness. Happiness overload gayo di atun mga kamags cuando ya pisaya na entablado si Sam. Full of beans gayot ele ta performa. Hindi gayot tu pwede estakalyaw por causa na disuyo the moves, the voice, and the charm. Sam is Sam. Ken ba hindi keda alegre si pwede tumira con ele. Por eso, a night of happiness ikilik gayot este para na diaton mga kamags kaya pwede man junto con Sam na stage. Hard work, love, passion, there goes the heart of Sam. Na di suyo talento. Ese el di suyo happiness. Thank you very much everybody. Maraming salamat. Thank you. From the bottom of my heart. Sa mga ginawa na sa harapan ng Sligol. Maraming salamat. I'll see you later, okay? El happiness na pwede kita obtener na maskin ko sa manera, mapabaile, kantada o kosaman. Igual kun sa happy ele ke in term bless ele na disi career, ya pwede tamen ele tene collection of albums por medio na disi talento. Igual también con este kamex di atun que happiness di suyo el colecta mga diferente cosas, aquí na estilo. Este tata y di suyo mga anak tiene hobby colecta. Si Señorita Charlotte hilik rikuhi este mga mag de un coffee house chain. Ya principia ele del año 2007 hasta ahora. Actualmente tiene ele 55 mags ahora que hay completado gayot ele. Escribido en este grande taza el nombre de mga diferente lugar donde tiene branch de este café. El primer colección de suyo estaba na Singapore kaya compra de suyo hermana. Alegría el talyeba este mga max con ele. Un recuerdo de suyo del cada lugar. Por eso, di suyo mga amiga que ta sabe ta colectale, ta compra también para con ele si ta puede sila encontra con este. Y sabe ba ustedes, limited lang gayot este klase de mag, por eso necesitan naman paulihi. De suyo también tata, ta kolekta sombrero desde 1980s pa. Klase de color y diseño. Estaba también na diferente lugar que ta visita ele.
Just like her daughter, tiene también nombre de lugar el mga sombrero como el Vietnam, Bali, Germany, Canada, y manada pa. 18 koleksyon ella quedayan na sa mga sombrero kay el otro ta puede le cabadale. El de con todo antiguo aquí, amo este sombrero que estaba pa na Singapore. Si mira tú con este, tiene paradyo. Según ya compra di su menor anak cuando 7 años pa lang ele. Este bata ahora, ele si Alisa. Ta-colecta también ele mga place magnets. Mga diferente de lugar también donde leta puede anda. And take note, más de 100 place magnets ele tiene que taman display ele na di su cuarto. Tiene otro, ya dale su amigo y amiga. Otro happiness gayot mga koleksyon talyeba naman tatay mga anak. Hindi lang sila ta-kolekta un cosa, sino un eksperyensya onde pwede sila bira mga recuerdos di ila. Koleksyon de mga material cosa, ropa, biyahe, amor para na otro y amor que ta recibikita. Pirimi lang kita akorda ke el real alegría ta empesa ka naton. Spread more happiness mga kamags! Nabirada del de ustedes most love program, more happiness el cosa kami ay ofrece con ustedes, aquí lang na Mag TV.